Buenas tardes a todos los que nos estén viendo desde Europa y buenos días a los que nos vean desde América, supongo, ¿no? Para mí, en fin, es la primera vez que coordino una sesión de ese tipo. Es una responsabilidad que acepto desde luego con gusto y espero además no defraudarle, ¿no? Porque, insisto, es la primera de otras muchas bajo el epígrafe Desarrollo Sostenible y Vida Cotidiana. Este ciclo se van a seguir una serie, espero que sí, de sesiones alrededor del tema desarrollo sostenible y vida cotidiana. Para nosotros lo entendemos como necesidades humanas, ¿no? Algunos de los que me están viendo ya lo saben, pero en fin, esperamos hablar de desarrollo sostenible y necesidades básicas, como es la energía, como es el agua, como es los alimentos, como es el hábitat humano. Esperamos también alguna jornada sobre necesidades asociadas a la disponibilidad de bienes, materiales y servicios, como son todos los productos industriales y artesanales, comercio, servicios generales, transporte de personas, de mercancías, telecomunicaciones, que no es más que transporte de información, tecnología de información y comunicaciones, pero también dentro de las necesidades humanas hay otro tipo de necesidades que tienen que ver, con, por ejemplo, con el conocimiento y desarrollo cultural de las personas, es decir, información, formación, investigación, cultura. También hay otro conjunto de necesidades que esperemos también que podamos debatir, que tienen que ver con la calidad de vida y la seguridad de todas las personas, que es el deporte, el ocio, el apoyo social, la seguridad, la sanidad, el apoyo a los más desfavorecidos. Hay otro grupo de necesidades que tienen que ver con la protección del medio natural, el medio tanto el abiótico como el biótico, y ahí incluimos los residuos. Hay también necesidades relacionadas con que colaboremos unos con otros, la colaboración, tanto con los próximos como con los remotos, ¿no? Y finalmente hay otro conjunto de necesidades relacionadas con la gobernanza, es decir, la participación ciudadana, la administración de lo público, la legislación, la justicia, etc. Bueno, pues hablaremos, espero, de todo esto. Y para que todos esos ciclos, si se da al final completo, tenga alguna coherencia entre sí, lo que voy a intentar es que los futuros conferenciantes, algunos quizás ustedes puedan repetir, pues un poco les señale unas direcciones, ¿no? Es decir, que no nos digan solamente un análisis del pasado, situación actual, sino sobre todo que nos digan qué piensan ellos que hay que hacer de cara al futuro y además qué están haciendo realmente o qué experiencias positivas conocen. Es decir, el intento es que toda esta jornada, ciclo, sea algo positivo para que aprendamos algo sobre cómo tenemos que hacer un desarrollo sostenible. La de hoy es una primera sesión y parece ser que no tiene mucho que ver con eso, pero claro, estamos en unas islas, ¿no? Y alguien insinuó con mucha razón que por qué no hablábamos en principio de la sostenibilidad en islas, ¿no? No solamente porque somos las Islas Canarias, porque en el mundo hay miles y miles de islas que tienen más o menos una problemática parecida, ¿no? Y de ahí ha venido el nombre sostenibilidad en islas. Las islas en general y las Canarias en particular han tenido que lidiar con este concepto de sostenibilidad desde siempre, ¿no? Si hay algo que se define como sostenible son las islas, ¿no? Y sobre todo antiguamente, ¿no? Una sostenibilidad basada en el uso muy racional de los recursos, en una resiliencia elevada, ¿no? Y, en fin, y una sobreponerse a las adversidades naturales. En este contexto, por decir algo, la isla de La Palma es un ejemplo, ¿no? Estamos viendo cómo el volcán está afectando a una zona poblada, pero que hace 50 años estaba despoblada. Esa enorme resiliencia, esa enorme resistencia a La Palma creo que es un ejemplo y espero que en el futuro también lo siga siendo, ¿no? Porque además de un ejemplo creo que es un orgullo para todos, ¿no? Y además, por otro concepto también, que es que la isla se ha quedado pequeña, ¿no? Las islas se han quedado pequeñas. Realmente nuestro planeta es una isla, ¿no? Así que yo creo que los ejemplos que podamos dar desde las islas de sostenibilidad son extrapolables a todo el planeta. Bueno, la sesión de hoy, para los que nos estén escuchando, hemos reunido a una serie de personas que nos vamos a presentar, pero que le hemos pedido a todos que nos, más o menos, ¿no? Que nos expliquen qué están haciendo en el tema de sostenibilidad en su propia isla, ¿no? Para eso hemos cogido varios ejemplos. El archipiélago de los Galápagos, que es un archipiélago que, entiendo yo, Vanessa, pretende mantenerse, ¿no?, en ese concepto de sostenibilidad casi virgen, ¿no? Y luego tenemos un archipiélago como el Canario, que es todo lo contrario. Hace unos cientos de años éramos parecidos a los Galápagos y hoy no nos parecemos en nada, ¿no? Posiblemente seremos un ejemplo de insostenibilidad si no hacemos lo que estamos haciendo, y ahora vamos a ver que estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Bueno, pues para eso tenemos el ejemplo de una isla concreta, que es el Hierro, un ejemplo de una comarca, que para Gran Canaria, como luego veremos, es una isla dentro de la isla de Gran Canaria, y finalmente tenemos el archipiélago canario en su conjunto.
Eso es lo que hemos planteado, ¿no? Para eso contamos con una serie de conferenciantes. Por una parte tenemos a Vanessa Gallo Aguirre. Ella es diplomada de agente de viaje y turoperador de la Swiss School of Tourism en Suiza y guía certificada del Parque Nacional de Galápagos, ¿no? Ella nos va a hablar bajo el título Islas Galápagos, el turismo, su desarrollo y la sostenibilidad a largo plazo. Nos va a hablar de cómo el Parque Nacional de Galápagos, uno de los mejores manejados, como dice ella, del mundo, está consolidando el desarrollo sostenible del archipiélago. En segundo lugar, nos hablará Javier Morales Febles, es ingeniero agrónomo, que bajo el título La experiencia de sostenibilidad en el hierro, cómo construir respuestas ante la crisis, nos explicará cómo se puede cuidar el entorno, la economía y las personas al mismo tiempo, o cómo multiplicar los beneficios y producir virtualmente cero residuos, o cómo acercarse a la autosuficiencia y crear multitud de puestos de trabajo. En tercer lugar, contamos con nosotros a Rafael Sánchez Ramírez, que es doctor ingeniero industrial, gerente de la Mancomunidad del Sureste de la isla de Gran Canaria, que bajo el título Sureste de Gran Canaria, planificando un mundo sostenible, nos hablará de cómo la apuesta por el desarrollo sostenible, guiado por un plan estratégico, ha contribuido a mejorar la calidad de vida, consiguiendo una sociedad más justa y siguiendo el camino de la sostenibilidad. Finalmente, como parte del conjunto del archipiélago canario, tenemos la presentación de David Padrón Marrero, doctor en Economía y actualmente director de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, que bajo el título La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, marco estratégico compartido para los impulsos de los ODS, nos detallará el proceso seguido de elaboración de la agenda y los ODS, su alcance, su estructura, el modelo de gobernanza, su implementación, dinamización, evaluación y rendición de cuentas. Así que una vez presentados todos, yo le doy la palabra a la primera conferenciante, que es Vanessa Gallo. Cuando quieras, Vanessa, puedes empezar tu exposición. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Es un placer estar aquí compartiendo este panel en representación de las Islas Galápagos. Muchas gracias por invitarme. Las Islas Galápagos, como ustedes saben, la mayor parte de estas es parque nacional. Lo que utilizamos como seres humanos es solamente un poquito más del 3% y el resto es, para nosotros es zona roja, es solamente zona para investigación científica y para llegar a ella se necesitan muchísimos permisos del Parque Nacional Galápagos, cuarentena, cuarentena del personal, de lo que vamos a llevar y es restringido. Esto aplica ya desde hace algunos años y es por esta razón que Galápagos se mantiene en óptimas condiciones. Otra de las cosas que existe es el manejo de visitantes. Esto se hace ya desde muchos años e incluso los centros poblados que están más cercanos a los primeros sitios de visita, se hace un control. El control es persona por persona. Y cada persona incluso que vaya sin guía, ahora se le asigna un guía para la protección del lugar. Entonces, como pueden imaginarse, el manejo es sostenible. No queremos turismo masivo, no estamos interesados y lo que queremos es un turismo de naturaleza. Las personas que quieran venir a Galápagos, que quieran disfrutar de esta maravilla natural, y que quieran tener el tiempo para realizarlo, porque no es algo que puedan hacerlo en 1 o 2 días. Se necesita como mínimo una estancia de 4 días y es mejor si están una semana. Y tengo una presentación, quiero compartirles la presentación, sobre todo para que vean los números y el manejo que tenemos. Si pueden ver la pantalla. Sí. Entonces, por un lado, tenemos lo que es el Galápagos natural, que es intocable, y por otro lado, lo que es el desarrollo. Entonces, el desarrollo, como les decía, depende del manejo, y eso lo hemos visto y lo vemos cada día. ¿Qué es lo que necesitamos? Todos aquí en Galápagos estamos de acuerdo de que necesitamos un turismo sostenible a largo plazo, porque eso es de lo que vivimos, del recurso natural, así que no podemos terminarlo, porque si no, ¿de qué vivimos? Nos demostró la pandemia de que sin turismo no hacemos nada en las islas. Y
El tiempo nos dice si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y lo estamos haciendo de forma correcta porque a través de la conservación se ha visto que, por ejemplo, el animal emblemático de las islas, que son las tortugas gigantes, sus poblaciones se han recuperado y ahora las podemos ver sin ningún problema. Cuando yo empecé a guiar hace más de 25 años, teníamos que hacer excursiones larguísimas para poder ver a los animales en su hábitat natural. Ahora cogemos un bus, vamos a un lugar cercano y vemos muchísimas de ellas. Entonces los resultados están ahí, pero son programas que han tenido plazos larguísimos. Estamos trabajando con el Centro de Crianza de Tortugas desde el año 1964. Entonces han pasado más de 50 años para ver estos resultados, pero valen la pena la inversión a futuro. En este slide pueden ver cómo ha cambiado el número de visitantes. Realmente el turismo comenzó en Galápagos en los años 60 y con pocos veleros que venían, pocas personas. Mi madre, por ejemplo, era una de las personas que al hablar francés, y muchos de los turistas eran de origen francés, les explicaba algunas cosas de las islas, se subía a su velero y hacía como guía, aunque no existía todavía ese rol. Ya a partir de los años 70, cuando se recupera el aeropuerto de la isla de Baltra, es que tenemos los primeros vuelos y comienzan a ver los primeros turistas que ya llegan con una vez a la semana, ese vuelo charter, y comienza a incrementarse el turismo, pero estas personas llegaban principalmente al barco, a hacer una operación de turismo navegable, porque eso es lo que teníamos. Muy pocas personas se quedaban un poquito más de tiempo en las islas, sobre todo por la falta de infraestructura. Entonces, como podemos ver, los 70 comienza a aumentar el turismo, a lo que comienza a desarrollarse la infraestructura en las islas. También tenemos este turismo que es de island hopping, que es de puerto a puerto, y así poco a poco vamos avanzando en turismo. Sin embargo, el gran cambio comienza recién a finales de los años 2000. No teníamos tantos turistas. Comienza esta escalada a finales de los años 2000, que ha sido sin parar. Siempre hablamos de Galápagos, de que tenemos una restricción en los números, de que tenemos cuál va a ser nuestro tope, pero eso siguió avanzando. En el año 2000, 69,000 turistas. En el año 2005 teníamos 109,000. En el año 2008, 162,000 turistas. Y ahora, antes de la pandemia, estábamos sobre los 270,000 turistas al año. Que tal vez, si comparamos con España, con el turismo peninsular, no es nada, no es nada, pero para nosotros es bastante. Y es por eso que se comenzaron incluso a realizar turnos. Teníamos que tomar turnos para ir a ciertos lugares que eran los más congestionados por visitantes. En cada isla se decidió hacer esta clase de manejo. Entonces, como ven, el aumento ha sido importante. Si vemos que la tasa anual de crecimiento compuesto fue del 6% en los últimos 10 años, significa que hemos tenido un promedio de 6% de aumento por año de turistas en las islas. Sin embargo, como todos fuimos afectados por la pandemia, llegó la pandemia y por supuesto el turismo cayó. A partir del 21 de marzo del 2020 se cerraron las islas completamente, no hubo absolutamente ningún vuelo, a excepción de vuelos humanitarios para retornar a los residentes a las Islas Galápagos, que se encontraban en ese momento en el continente, en el Ecuador continental. Por supuesto, con muchas medidas de bioseguridad. Recién retornamos, no a la normalidad, pero con vuelos, fue en agosto. Recién en agosto retornamos con vuelos y fueron 138 pasajeros, que incluso el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, el ministro del Consejo de Gobierno fueron a recibirlos y incluso se envió un grupo de música y de baile para conmemorar este recibimiento de turistas después de no ver a nadie durante más de casi 4 meses. Y las restricciones en las islas fueron realmente bien grandes. Entonces caímos completamente con el número de turistas, que es nuestro principal ingreso. Las únicas personas realmente que recibieron un ingreso fueron los que dependían del gobierno, del Estado. Todo el resto se quedó sin trabajo. Entonces, con esto
podemos ver la comparación con el 2019. 271,000 turistas llegaron a las islas y por supuesto la mayoría llega por nuestro aeropuerto principal, el aeropuerto de Balta. El aeropuerto por Cristóbal no es tan utilizado debido a la localización. Es más difícil llegar a las otras islas por medio del aeropuerto de Cristóbal. Sin embargo, tenemos también que presentar de dónde vienen nuestros turistas. El top 10 de los países emisores a Galápagos principalmente es el Ecuador. Y nos alegra de que nuestros compatriotas visiten las islas y fue muy importante su retorno a lo que se abrió las islas al turismo, porque fueron ellos los que nos dieron el primer impulso y por supuesto para reabrir las Galápagos. Hasta ahora siguen viniendo, realmente se ha cambiado el turismo completamente y los operadores se han volcado, incluso operadores internacionales, a ofrecer las Islas Galápagos al turismo ecuatoriano y ha dado muy buenos resultados. El segundo en país emisor, por supuesto por la cercanía, son los Estados Unidos. Y de ahí, por supuesto, el Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Francia. Como ven, también España está en el top 10. Y durante todos estos meses no hemos recibido casi turistas españoles ni de Europa. Han sido muy pocos. Han sido más de turistas de Europa del Este, lo cual nos ha sorprendido. Ellos han sido más aventureros al venir este año a las Islas Galápagos. Entonces, como ven, el crecimiento fue, estábamos manejando 20,000 turistas por mes, era la media. De ahí incluso hubo un aumento al comienzo del año 2020, tanto en los meses de enero y febrero, que fue muy inusual, y de ahí, por supuesto, la caída por el COVID. De ahí podemos ver que en el año 2018 fue el tope. Jamás hemos recibido tantos turistas como en el año 2018. 275,000 turistas llegaron a las islas. 182,000 por medio de Baltra, y yo les puedo decir que en el 2018 teníamos sábado y domingo hasta 8 vuelos. 8 vuelos por día. Ahora, por el COVID, tenemos sábado y domingo 3 vuelos, a veces 4, y estos son por vuelos charters, porque barcos no desean que sus pasajeros compartan con nadie más el avión, para mantener la burbuja y mantenerlos a ellos seguros. Entonces, las medidas para algunas compañías como Celebrity Cruises, que tienen barcos, hablamos de barcos de 100 pasajeros, y Silver Seas, ellos hacen charters, nadie más viene en el avión, solo sus pasajeros. Y aquí una gráfica para que puedan ver, ¿no es cierto? Como les estaba explicando, de dónde vienen nuestros turistas. Y desde que tenemos también la compañía LATAM, que viene a las Islas Galápagos, hemos visto el aumento de los turistas también de Argentina y Chile. Pero sobre todo argentinos. Argentinos han venido a las Islas Galápagos también. Galápagos es mágico. Y así venga solamente a Puerto Ayora por un congreso o para dar unas charlas, que también existen estas personas que son consideradas transeúntes, puede ir a la calle principal y se encuentra con algo como ven en la pantalla. Los animales se adueñan de todo el lugar. Se adueñan de las bancas, se adueñan de las veredas, se adueñan de las carreteras. Realmente estamos rodeados de naturaleza, ¿no? Y son muy, muy ingenuos. Por eso las protecciones extremas que tenemos, ¿no? Se trata de siempre decir a las personas, estos son animales que realmente son de la vida silvestre, pero que no nos ven como un depredador. Y eso es realmente el regalo que nos da Galápagos, de que regresamos a ser parte de la naturaleza. Nosotros nos sentimos como algo más, que somos completamente aceptados. Y al venir a las islas, no es que venimos a observar, que es lo que la mayor parte de personas cree, que vienen a observar a los animales, pero realmente es todo lo contrario. Usted viene y está al otro lado del zoológico y somos nosotros los que somos observados. Los animales vienen, se acercan, nos huelen, como los lobos marinos. ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Y realmente durante el COVID, algo que pudimos observar
es de que los animales observaron nuestra ausencia en los lugares de visita y en muchos otros lugares. Y al retornar, todos los animales se acercaban incluso más, como decir, ¿dónde han estado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no han venido? Se acercaban a todos, e incluso en el agua, porque el snorkeling, el buceo superficial es también espectacular, pero tuve una experiencia con una familia con niños, que al meternos a la playa en el agua, los peces se les acercaban, los rodeaban, y tenía que yo mover un poco a los peces con mis manos en el agua para que los niños no se asusten, porque los niños no estaban acostumbrados a esta familia, a esta clase de encuentro. Entonces, ha sido espectacular realmente la reacción de la naturaleza al tener menos turistas. Fue una pausa, fue muy bueno y la reacción fue increíble. Pero por supuesto también hablemos no solamente de los impactos positivos que ha tenido el turismo en las Galápagos para su conservación, pero también acerca de lo negativo. El impacto, por supuesto, social, ¿no? El impacto de lo que es de basuras, de residuos, que todavía trabajamos en ello, y también la producción de energía. La producción de energía se la realiza todavía con generadores a diésel. Tenemos, por supuesto, la ayuda de generadores que es por medio de los paneles solares, pero es todavía poco. Y este año finalmente se logró el convenio y la aprobación para la instalación de una nueva planta fotovoltaica en la isla de Baltra, que va a producir 10 megawatts de energía. Y eso para nosotros finalmente es un cambio positivo para poder dejar a un lado la generación de energía a partir de fósiles como es el diésel y su transportación a las islas, lo cual siempre genera un problema. Tenemos, por supuesto, también que hemos eliminado mucho del plástico que se introducía a las islas. Es un proceso lento. Se tiene que dar mucha educación a la población local, a los turistas que vienen, pero esto es aceptado. Por ejemplo, ya no utilizamos los sorbetes o pajitas, como se le llaman, es prohibido. Ya no utilizamos ninguna de los empaques que son hechos con plástico, tienen que ser hechos con materiales biodegradables. Todo esto también ha dado un impulso al Ecuador continental, donde estas fábricas se colocan para realizar estos productos que no solamente ingresan ahora a las Islas Galápagos, sino que también se los está promocionando a nivel del continente del Ecuador. Y algo también que es importante es la educación ambiental. Yo crecí con la conservación. Mi madre y mis abuelos, no. Ellos sobrevivían y trataban de hacer lo mejor para poder sobrevivir en estas islas. Sin embargo, la educación no es solamente la base para el desarrollo sostenible, también tenemos que pensar que son estas personas que están creciendo con esta conservación las que van a tomar a futuro las riendas de Galápagos. Y eso lo vemos también ahora con el nuevo ministro de Consejo de Gobierno de Galápagos, que es un joven galapagueño de la isla de San Cristóbal, que se educó y que sus padres hicieron muchos esfuerzos y que ahora él está tomando las riendas y con el conocimiento, por supuesto, que tiene de las islas y de sus problemas, está trabajando para continuar con este desarrollo y que el desarrollo siempre incluya a la comunidad local, porque si no se incluye a la comunidad local no va a haber una protección. Es importante que las personas conozcan lo que tienen. Si conocen lo que tienen, van a amar lo que tienen. Y solo a través del amor es que se logra la protección de un lugar. Si yo no conozco este lugar, no me voy a enamorar de él. Y si no estoy completamente enamorada de él, me voy a buscar por todos los medios posibles de la protección. Y las generaciones jóvenes están preocupadas por su futuro y están envolviéndose cada vez más en los programas y eso nos satisface mucho y nos llena de mucho orgullo, ¿no?, de que todos están participando. Y la pandemia nos ha dado excelentes lecciones. Si habían todavía aquellas personas que pensaban que no vivían del turismo en las Islas Galápagos, por tener tal vez un negocio que no esté envuelto directamente con los turistas, pues se dieron cuenta que absolutamente todo en las Islas Galápagos depende del turismo.
no tenemos realmente otra gran fuente de ingresos, porque si es pescador, vive del turismo, si es agricultor, vive del turismo, si es un Vanessa, carpintero, vivo Vanessa, del turismo. Vanessa, Sí, perdona dígame. perdona, Vanessa, que te interrumpa tu interesantísima charla, pero es que somos 4 intervinientes y estamos un poco ya fuera de plazo de tiempo. Te rogaría, si es Sí, posible, que acortases un poco la exposición. sí, no, sí, ya estaba, ¿cómo se llama? Terminando. Sí, terminando con mi intervención, sí. No sé si tienen alguna pregunta. Las preguntas después al final serían las preguntas, ¿sí? Ok. Pues nada, muchas gracias, Vanessa, por esa interesantísima exposición. Y ahora damos paso al siguiente conferenciante, que es Javier Morales. Javier, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y de aprender de todas estas experiencias. Y bueno, pues un poco el enfoque que voy a llevar a cabo es exponer algunas de las actividades o proyectos que se han llevado a cabo en la Isla del Hierro relativas evidentemente a la sostenibilidad. Y luego un ejemplo de una actividad económica bajo un nuevo modelo económico, puesto que estamos siempre pues, sufriendo en general las poblaciones a lo largo de todo el mundo sucesivas crisis y ya sea cada vez que hay una crisis pues nos vamos encontrando con que hay algunos que ganan muchísimo dinero y en general todos pagamos esos problemas que son ocasionados por las crisis, ¿no? Entonces, un poco la propuesta va a ir, pues un ejemplo con números que hemos trabajado en estos últimos meses, de cómo enfocar un nuevo modelo económico que nos acerque a la sostenibilidad. Entonces, pues voy a compartir la pantalla. A ver... Aquí. Bueno, por mi parte siempre creo que es importante hablar de soluciones, hablar un poquito de los problemas, pero siempre hablar de cuál es la salida. Entonces, como estaba comentando, cada vez que hay una crisis, pues al final acabamos pagándolo todo, más pobres, sobre todo más desigualdad. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo en Estados Unidos se ha alcanzado el 0,00025% de la población más rica de Estados Unidos tiene tanta riqueza como el 20% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Y el 20% del Producto Interior Bruto es lo que Estados Unidos dedica a educación, sanidad y servicios sociales. Es decir, que hay 400 personas que tienen tanta riqueza como lo que dedica toda la economía americana a toda su población en su conjunto. Eso nos parece una aberración que no debe ocurrir. Y entonces siempre un poco lo que nos planteamos es qué hacer, cómo podemos mejorar esa capacidad de respuesta. Evidentemente, esperar a la siguiente crisis no es una solución. Y afortunadamente, pues tenemos muchas organizaciones, muchas experiencias a lo largo del mundo que han ido trabajando en ofrecer soluciones y lo que siempre intentamos nosotros es aprender de otros, inspirarnos en otros y desde luego también compartir cualquier cosa que nos haya podido salir bien, que pueda ser de utilidad para otros, ¿no? Esta organización de Camp Solutions, pues esta frase nos parece súper importante. No tenemos suficientes problemas para las soluciones que tenemos disponibles. Realmente es más una cuestión de decisión, de cuestión social, de cómo implementarlos, cómo llevarlo a cabo, que no los problemas técnicos, ¿no? Entonces, ante una crisis como esto, es muy grave no aprender nada. Tenemos que avanzar, tenemos que buscar salidas y estar preparados para que esas futuras crisis no nos afecten. Nosotros hemos trabajado mucho
con la economía azul, con Blue Economy, con Gunther Pauli desde principios de los 90, con diseño de sistemas. Y bueno, lo que hemos un poco experimentado es que ser sostenible es muchísimo más rentable y más productivo que ser contaminante, aunque en la idea general es todo lo contrario. Es decir, nos parece que cortar un bosque, destruir esto, destruir lo otro, pues nos va a dar más dinero, pero realmente no es el caso. El caso es que si hacemos las cosas bien, podemos cambiar el modo de hacer los negocios y crear comunidades donde no solo el medio ambiente esté bien, sino que la economía sea rentable y las personas estén bien. Hemos trabajado, como decimos, con el enfoque de Blue Economy. A veces se confunde con la economía azul, la economía marítima, ¿no? Pero ahora un poco lo explicaremos. Y como digo, Richard Wade es una persona que nos ha ayudado mucho durante estos últimos años a través de diseño de sistemas como permacultura, el cual la hemos utilizado para la planificación. Lo más importante, o la síntesis de un poco la economía azul, es que tenemos que basarnos en vez de un enfoque lineal de los problemas, un enfoque interconectado, trabajar con diseño de sistemas. Los subproductos de una actividad económica pues son a su vez los insumos de una actividad siguiente, para crear cascadas de producción con valor añadido, obteniendo productos con valor añadido de esos subproductos, obteniendo múltiples flujos de caja, usando tecnologías de sostenibilidad para finalmente conseguir un elevado grado de autosuficiencia, empleo y resiliencia. Y sobre todo acercarnos prácticamente al punto de cero emisiones. No sé qué ocurre que ahora no pasa. Ah, sí. Un momento. Vale. Entonces, bueno, la experiencia del hierro, pues la isla desde enero de 2000 es una reserva de biosfera y hemos concebido la isla como un sistema en la que todos los proyectos, todas las actividades están interconectadas. Concebimos siempre la base de que un residuo es un recurso no aprovechado y cada actividad económica que genera un subproducto debe ser transformado en algo con valor añadido, algo valioso que se puede utilizar y que a su vez se va interconectando para finalmente eliminar los problemas de residuos, ¿no? Estos son los criterios del Programa de Desarrollo Sostenible que se aprobó oficialmente en el año 97 y poco a poco pues hemos ido poniendo en marcha proyectos como esto, la producción de plátano ecológico, que llevamos ya 23 años produciéndolo y se ha pasado de una, por ejemplo, por comparar una producción convencional de 40 kilos por planta a una producción en ecológico de 50,5 kilos por planta de media, con picos como este de 93 kilos, la producción de forrajes ecológicos, un digestor de metano para depurar purines, residuos, y finalmente pues transformarlo en forrajes, transformarlo en sitios donde tenemos fauna, incluso fauna silvestre que viene, y convertir un problema en una oportunidad, eliminar olores, moscas, contaminantes, etcétera, obtener biogás, obtener energía, forrajes, etcétera, etcétera. El aprovechamiento de nuestra ganadería, por ejemplo, como esto de la producción de yogur ecológico, pagándole al ganadero 2 euros por cada litro de leche y siendo rentable. Esta es la planta de producción, la reserva marina que tenemos en el sur de la isla, porque ya hace próximo a 30 años que ha sido puesta en marcha y que permite pues, el disfrute de toda la riqueza marina conectado al turismo de manera sostenible, y el proyecto pues, de más envergadura, que es la central hidroeólica para la producción de la electricidad de la isla, la cual pues,
digamos, pertenecen un 68% al Cabildo de Hierro, ¿no? Entonces, al gobierno local, ¿no? Entonces, se puede ver, digamos, directamente online la producción. Ahora mismo se puede entrar y ver qué proporción de energía eólica se está produciendo en cada momento, de energía renovable. Y bueno, el récord que hemos tenido pues, ha sido 24 días consecutivos, día y noche, con 100% de energía renovable. Y en julio de 2018 pues, tuvimos un récord mensual del 96% del tiempo pues, produciendo energía renovable. Esta capacidad pues, nos ha permitido, digamos que prácticamente en 3 años, pues pagar los préstamos de inversión que tenía la empresa Corona del Viento, y ahora mismo pues se está trabajando en la subvencionar a los particulares para la compra de coches eléctricos, instalaciones fotovoltaicas en viviendas, etcétera, con los porcentajes que se ve ahí, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje un poco que queremos plantear es que si somos los dueños de la electricidad, los dueños de los combustibles que usamos, del agua y de los alimentos, pues en una isla como la nuestra, que tiene 10.000 habitantes, pues haríamos recircular unos 28 millones de euros anuales dentro de la economía local, creando múltiples oportunidades. Y eso teniendo en cuenta que el presupuesto del gobierno local son de 35 millones. Es decir, que para una isla de 1 millón de habitantes, como puede ser Tenerife o Gran Canaria, pues tener unos 3 millones de beneficios netos al año, que es lo que estamos teniendo solo con el tema de la electricidad, significaría a esa escala 300 millones de euros al año, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay realmente grandes oportunidades en la sostenibilidad, y por eso hemos planteado un documento, un nuevo modelo económico que hemos utilizado, pues un modelo que es una granja de cabras muy tradicional en Canarias, y que la pregunta que decimos, ¿podríamos comparar el modelo lineal, que es comprar el pienso, comprar los forrajes, comparar eso con un modelo interconectado en donde avancemos hacia la autosuficiencia? Entonces, cuando creamos ese modelo de economía azul, en el cual transformamos los insumos, creamos valor añadido, nos acercamos o sea, somos pues prácticamente autosuficientes y llegamos a 0 emisiones, pues vamos, digamos, acercándonos cada vez más a ese punto de óptimo, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo una granja de cabras pues nos da unos ingresos estamos hablando de una granja de 60 animales, 60 cabezas, entonces tenemos unos ingresos iniciales de 550 euros, si le añadimos una quesería son 1.400 euros, y si luego vamos añadiendo otros sistemas como la producción de setas y la producción de cerveza, para lo cual hace falta utilizar paja y utilizar grano, pues vamos viendo cómo esos ingresos van poco a poco aumentando, ¿no? Finalmente, ahora lo veremos un poquito en detalle, aunque muy rápidamente porque el tiempo pues, es el que es, pero finalmente lo que es importante darse cuenta es que cuando utilizamos este nuevo modelo económico, podemos multiplicar los beneficios por 18, el empleo por 5 y los salarios por 3, es decir, prácticamente el empleo por 15, utilizando el mismo nivel salarial, ¿no? Entonces, bueno, este sería un ejemplo de la granja interconectada, donde tendríamos la granja, una quesería, la utilización del suero para cerdos, utilización de un digestor de los purines para obtener gas y fertilizante, utilizar una granja, un terreno para producción tanto del cereal como de todo lo que necesitemos, y utilizar el grano y la paja para la obtención de cerveza y la obtención de setas. Nosotros hicimos este ensayo de producción de setas hace años con paja local, es decir, las setas se cultivan en paja, se aplica el micelio, esa
esa producción de setas pues paga esta materia prima, pero es que una vez que hemos obtenido los ingresos y los beneficios de la venta de las setas, nos queda la paja que puede ser utilizada a bajo coste en este caso, por el ganado. Un caso similar es la cerveza. La cerveza tiene unos insumos que es grano, en este caso cebada, agua, energía, las instalaciones, etc. Y una vez que obtenemos la cerveza que paga estos costes, pues nos queda un residuo que es agua y grano, que también se le puede dar, en este caso, al ganado. Cuando conectamos el sistema de las cabras, las setas y la cerveza, prácticamente podemos alimentar el ganado con grano y paja a muy bajo coste. Entonces vamos comparando pues, el sistema lineal todo comprado con el básico, que es esto con la cerveza, un sistema diversificado con un digestor, una finca, etcétera, y un sistema ya, digamos, altamente integrado en el cual incluso incorporamos la producción de algas. Entonces, bueno, pues en el primer sistema el factor es de 10, poco a poco vamos mejorando esos factores, llegando en este caso a 18, y lo más interesante es que cuando nos aproximamos lo máximo posible a cero emisiones, como la utilización de los residuos de energía, el calor, el CO2, que parece que es el gran problema que tenemos para la utilización de algas que a su vez tienen un alto contenido proteico, son muy interesantes para el alimento del ganado, pues entonces, en este ejemplo que ya tiene en marcha funcionando Iberdrola en Cádiz con toda una serie de socios europeos, con proyectos europeos, pues cuando llegamos a esos resultados, digamos, más rentables cuanto más próximo a cero emisiones, y vamos viendo aquí un poco pues esos datos, ¿no? Todo esto está ampliamente expuesto en un documento de 43 páginas que presentamos en abril pasado en el Parlamento de Canarias, que se puede descargar en este enlace y que se puede ver en detalle. Y este documento pues está avalado por estas instituciones que nos ayudaron al desarrollo. Pues un poco esta es la conclusión. Podemos conseguir pues este nivel de bienestar ambiental, bienestar social y bienestar económico, y podemos crear en cada territorio pues una solución que nos haga ser propietarios de nuestro futuro, tener una capacidad de respuesta, conseguir que el CO2 no sea un problema, sino que sea la solución, y que finalmente pues tengamos virtualmente cero emisión. Pues este es el mensaje un poco que quería transmitir, y desde luego que sería un placer si fuéramos capaces o pudiéramos ayudar a alguien a su vez a ponerlo en marcha en su territorio. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención interesantísima y también por ajustarte a los 15 minutos. Así que ahora le dejo la palabra a Rafael Sánchez para que nos exponga también pues, su proyecto. Rafael, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Como estamos en el mundo de Internet, podemos decir también, porque seguro que alguno está viéndolo en horas nocturnas, buenas noches y también buenos días. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo vengo de unas islas, del mismo archipiélago que el anterior ponente, y bueno, la nuestra es la isla de Gran Canaria, y estamos en una zona que históricamente era una zona bastante, que podríamos decir que desde el punto de vista medioambiental era un desastre. No quiere decir que hayamos mejorado tanto, ¿no? Pero vamos en ese camino, ¿no? Es una zona donde viven ahora aproximadamente 136.000 habitantes, el doble que a principios de este siglo. Como ven, es una isla donde la población es muy creciente. Hace años, esta era una zona de la más deprimida de Canarias, era el Triángulo de la Miseria de Canarias, y bueno, había un alto índice de pobreza, de analfabetismo, no tenía infraestructuras de ningún tipo, y tenía un problema que era gravísimo, que era el problema del agua.
habíamos agotado un recurso básico como era el agua para la supervivencia, ¿no? Lo habíamos agotado porque lo necesitábamos para el cultivo y lo necesitábamos para esa población que iba creciendo. Como anécdota decir que había algunos pozos costeros que tenían más salinidad que el agua del mar, debido a la gran extracción, y a que lo que estábamos haciendo ya era, por decirlo así, lavar la tierra con agua de mar y la extraíamos. A partir de ahí, pues surge una mancomunidad de municipios, 3 municipios, Agüimingén y Santa Lucía, como habrán visto en la anterior diapositiva, y esos 3 municipios deciden resolver por lo menos los problemas más graves, y el más grave en ese momento era el de la supervivencia con el agua, ¿no? Y deciden pues instalar una desaladora. Se contó con el apoyo efectivamente de todos los organismos, como ocurre cuando hay situaciones catastróficas, ¿no? Y ahí estuvo pues el gobierno de Canarias, estuvo el Cabildo y también el gobierno de España, ¿no? y algún fondo europeo. Ahí se hizo un ciclo del agua, vamos a llamarle cerrado, nuestro ciclo artificial del agua, donde desalamos agua de mar y luego el agua residual que recogemos de la población, pues la volvemos a tratar de tal manera que obtenemos un agua casi potable. Ahora les enseñaré alguna foto de ese tratamiento, ¿no? Esta es la desaladora del sureste, que es quien actualmente nos está resolviendo los problemas de suministro de agua a la población. No tenemos otra fuente, prácticamente hay algún pozo, pero es muy, digamos, poco significativo. Y la producción de esa desaladora es de 33.000 metros cúbicos día, es decir, unos 12 hectómetros cúbicos al año. Está en una zona donde está el Instituto Tecnológico de Canarias, un centro de investigación en materia de energías renovables y agua fundamentalmente, que tenemos la suerte de contar de moderador a su creador, Roque Calero, que fue también su primer director. Y delante estamos en esta zona, pues estamos lo que es la desaladora del sureste, y como verán, pues hay aerogeneradores por todos lados, no los estamos buscando. Aquello está todo lleno de aerogeneradores. Desgraciadamente no nos dejan poner todos los que quisiésemos, pero las afecciones aeroportuarias nos lo impiden, ¿no? Y también verán que encima de la cubierta de los depósitos pues también tenemos plantas fotovoltaicas. Las demás no las ven porque están extendidas. Aquí ya hay instalado 300 kilovatios y vamos a instalar 200 kilovatios más. Es decir, estaremos en 500 kilovatios porque no nos cabe nada más, ¿no? Pero ya tenemos esa primera fase de 300 hecha, ¿no? Esta es la depuradora donde llegan esas aguas residuales de los municipios que utilizamos para riego. Y este es nuestra instalación, digamos, de la que nos sentimos muy orgullosos, porque conseguimos transformar esa agua sucia en agua, como decía, casi potable. Es potable si se quiere utilizar en situaciones de emergencia, pero la legislación española lo prohíbe expresamente. Esa planta de tratamiento consigue que el agua que salga es esta, la que ustedes ven aquí. Aquí esto no tiene ni trampa ni cartón. Igual que le decía de los aerogeneradores, que se ven en todas las fotos, es que no nos queda más remedio. Cualquier ángulo nos va a dar aerogeneradores y afortunadamente ahora se han instalado bastantes, pero no lo suficientes para conseguir pues, abastecernos solo de energía renovable, ¿no? También tenemos sistemas naturales de depuración en la zona interior de la isla. Tenemos un sistema de depuración natural. Es un proyecto que realizamos con varios socios europeos, franceses, españoles, portugueses, etc. Y que el objetivo era buscar sistemas de depuración de bajo coste energético. Este en concreto no tiene ningún coste energético y atiende a una población de unos 500 habitantes. El agua se utiliza para riego en esa misma zona, en la zona de olivos y palmeras y todo eso. Es una zona natural muy importante, ¿no? También pues, hemos trabajado en el área de intentar que nuestra agricultura sea cada vez más sostenible. Y por eso luchamos, ya que es una zona de alta producción agrícola para exportación, luchamos porque al menos, si no llegara a una agricultura ecológica, sí llegara a una agricultura de tratamiento integrado. Y lo hemos conseguido. Siempre decimos el detalle de que cuando empezamos los agricultores no creían esto no funciona, esto va a reducir nuestra producción y todas estas cosas. Y bueno, pues han visto unos resultados magníficos en cuanto a producción y en cuanto a calidad de los productos, ¿no? Lo mismo en el tema de la agricultura, ¿no?
Ahí vemos, pues hemos traído pues, expertos en el mundo pues, para que enseñen a nuestros agricultores a ser cada día una agricultura más sana y más compatible con el medio ambiente. Ahí tenemos un referente, sobre todo en el mundo hispano, ¿no? Que es Jairo Restrepo, que venía todos los años a enseñarnos lo último que él había visto para mejorar nuestra agricultura, ¿no? También nuestra zona es muy ventosa, tiene muchísimos vientos. Ahí tenemos el mapa del gobierno de Canarias, donde se ve el índice eólico que tiene cada una de la zona, y vemos que en nuestra isla, por la zona donde nosotros vivimos, que es esta zona de aquí de Gran Canaria, pues el potencial eólico es muy, muy elevado, ¿no? Y eso hace que, bueno, que como decía antes, había muchísimos parques eólicos, ¿no? Nosotros tenemos una depuradora, como decía antes, y una desaladora que están separadas. Sin embargo, el potencial energético no lo podemos aprovechar en todo el espacio por razones fundamentalmente de afecciones aeronáuticas, ¿no? Y ello nos ha llevado a interconectar esta desaladora y esta depuradora de manera que podamos disponer de un sistema que genere toda la energía renovable que necesitamos. Nosotros consumimos 50 gigavatios hora al año, y ahora mismo hay presentado pues, un proyecto de 2 aerogeneradores, de 2,3, uno de 5 megavatios con megaturbina. Se están resolviendo todas las autorizaciones y por lo tanto esperamos que ya entre finales de este año y el principio del próximo ya pongamos en marcha el proyecto. Tenemos también elaborada esa línea que decía de interconexión entre los dos y están en autorizaciones. Lo hemos metido en los remanentes de presupuesto este año, es decir, esto es lo primero que vamos a hacer, interconectar la desaladora y depuradora, y a continuación ya empezaremos a montar los aerogeneradores. Paralelamente hemos ido realizando instalaciones fotovoltaicas. Como decía, en la desaladora ya tenemos 300 kilovatios, en la depuradora 200, hay una fase que ya está en licitación de otros 400 kilovatios más, y eso y una planta de biogás pues, nos permitirá pues, disponer de toda la energía que necesitamos a nivel en cómputo anual, porque realmente nosotros vamos a estar en sistemas de autoconsumo, es decir, que cuando no tengamos recursos naturales, por ahora nos conectaremos a la red. Por ahora, la idea final es separar, digamos, aislarnos de esa red, ¿no? Bueno, pues, ¿qué decirles? Además de un sinfín de cosas que hacemos para proteger el sector primario, como pueden ser las ferias, donde asisten casi 100.000 personas todos los años, ferias donde vienen nuestros artesanos, nuestros agricultores, nuestros ganaderos a poner sus productos, y ferias como la del Sol, donde promovemos para que la gente comience a utilizar pues todo lo que nos ofrece las energías renovables, los vehículos eléctricos, etcétera. Pues sumado a todo eso y metido en proyectos europeos, pues podemos decir, y estos son ya ideas no mías, sino de nuestro moderador Roque Calero, pero que las compartimos totalmente, la Mancomunidad del Sureste constituye un sistema integrado y autosostenido de agua, energía y agricultura. Si nosotros nuestra comarca la separásemos de la isla y como en la Edad Media nos pusiesen una muralla, con el agua del mar, el sol y el viento tenemos todos los recursos suficientes para la subsistencia de la vida humana. Por un lado, tendríamos agua potable, porque con energía podemos desalar el agua del mar. Con esa agua potable podemos tener también nuestro desarrollo agrícola, con lo cual tendríamos nuestros alimentos. Ahora mismo en el sureste se produce muchísimo más alimentos que los que consumimos en Canarias, en alguno de ellos me refiero, sobre todo plátano y tomate, y además pues con todos estos aerogeneradores y placas fotovoltaicas y todo esto, cubrimos todas nuestras necesidades energéticas. Esto nos llevó a realizar este plan de desarrollo sostenible integral de nuestra comarca, que tiene actualmente 24 ejes y que actúa en todas las líneas de desarrollo de nuestra comarca, ¿no? El plan de desarrollo sostenible integral es para nosotros como nuestra Biblia. Es decir, cuando queremos hacer una cosa, consultamos el plan, lo basamos en el plan, no lo hacemos de forma aislada. Eso nos lleva a que, como verán más adelante, tener múltiples reconocimientos internacionales por la forma de trabajo que hemos aplicado en nuestra comarca del sureste. Este plan pues se realizan las propuestas. Yo no soy, como decía antes, el autor material, sino Roque Calero, pero bueno, les digo que todas las propuestas directas y cruzadas se analizan, se le ve la viabilidad,
la contribución a la sostenibilidad y las restricciones inevitables que pueden tener, y la viabilidad, por supuesto, puede ser técnica, económica, financiera, social. La contribución a la sostenibilidad se mide pues, según los indicadores, y ello nos lleva a realizar unas determinadas acciones. Y les voy a poner una sola. Este es el plan con todos sus ejes, que no es el momento de exponerlo con todo detalle, pero le voy a poner una que siempre llama la atención en la isla, y es el tema de desalación de mar a partir de energía eólica. Ahí se han hecho múltiples proyectos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, múltiples proyectos para determinar pues, la capacidad de producción de energías renovables que tiene nuestra comarca. Bueno, pues con solo 100 megavatios, este dato a lo mejor lo podemos actualizar ahora un poquito más y lo tendríamos mejor, sobre todo porque el precio de la energía se ha puesto por las nubes. Con solo 100 megavatios, es decir, apenas 20 aerogeneradores de 5 megavatios, como el que tenemos ahí en nuestra comarca y como el que vamos a tener además para nuestra mancomunidad, pues podríamos obtener 114 millones de metros cúbicos al año con 47 módulos de 10.000 metros cúbicos día cada uno, con un coste de apenas 0,647 euros sin tener en cuenta la subvención. Pensemos que todo este tipo de instalaciones además suelen tener subvenciones, como lo han tenido, pues lo tendrá el Salto Girasoria, lo tuvo la el Hierro, etc., ¿no? Y esa cantidad de agua supera el 33% de la demanda que tiene Gran Canaria de agua desalada, y en un 14% la capacidad que tienen todos los embalses. Como verán, las energías renovables nos dan la solución a todas nuestras necesidades, tanto energéticas como de supervivencia, ¿no? Y como decía antes, ahí hay una foto para tener una idea de conjunto de cómo estas propuestas que hemos trabajado, que hemos desarrollado y que se seguirán desarrollando en base a ese plan, pues han tenido múltiples reconocimientos internacionales en Naciones Unidas, en el gobierno de España, etcétera. No los hemos puesto todos, ahí el último de todos fue un premio ONU Agua que nos dieron en Japón. Y bueno, pues nada, animarles a todos que sin desarrollo sostenible no vamos a llegar a ningún lado. Y con el desarrollo sostenible vamos a conseguir que nuestro planeta siga existiendo, a pesar de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. En fin, te agradezco también la sugerencia que me has hecho, pero en fin, creo que hemos colaborado todos, ¿no? Damos el paso ahora a David Padrón, que es el último que va a intervenir, y nos va a hablar un poco ahora del contexto regional. David, cuando quieras. Buenas tardes, gracias, Roque. Bueno, en los próximos minutos y siguiendo las indicaciones de la organización, a quien agradezco pues la invitación a participar, pues procuraré, bueno, voy a dejar de pisar el terreno, ¿verdad? Y voy a hablar más a nivel genérico de planificación a nivel de Gobierno de Canarias, en la estrategia compartida que hemos estado diseñando en el transcurso del último año y medio, yo diría que casi 2 años, para tratar de tener eso, una hoja de ruta compartida, para tratar a partir de ahí, pues todos los agentes territoriales, pues diseñar nuestros planes de acción en pro de la sostenibilidad, ¿no? Ese documento, que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, y que esperamos pues aprobar en breve, ¿no? Antes de que finalice este año, ¿no? Se trata de un proceso, como decía, que arrancó a finales del año 2019, en donde, bueno, partimos de un proceso de identificación de fortalezas y de debilidades, aunque solo en la diapositiva en el margen de la izquierda solo estén identificadas las debilidades por una cuestión de espacio. Se trataba de caracterizar el modelo de desarrollo del conjunto del archipiélago. Después cada isla tiene su particularidad, evidentemente. El conjunto, las características estructurales del conjunto del archipiélago, identificar las debilidades para tratar de superarlas y las fortalezas, porque también a partir de ellas hemos de ser capaces de construir las rampas de lanzamiento que nos proyecten a un futuro mejor, ¿no? Y ese futuro mejor, que ya me voy al lado de la derecha de esta diapositiva, pues realmente, bueno, al menos a nivel de gobierno regional teníamos claro que tenía que venir modelado por la sostenibilidad, ¿no? Entendida la sostenibilidad en su triple dimensión, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, pero también la sostenibilidad económica, ¿no? Es un poco el concepto de desarrollo sostenible. Tampoco es una idea muy novedosa en la medida en que ya al menos desde el año 2015
la Asamblea General de Naciones Unidas había aprobado una agenda consensuada a nivel internacional, que es la Agenda 2030. Por lo tanto, nosotros entendimos que esa podía ser una hoja de ruta válida, una guía a tener en cuenta, y el reto estaba realmente, tal y como establece Naciones Unidas en su propia agenda, pues en localizarla, en contextualizarla en la realidad del archipiélago, porque aunque es verdad que la Agenda 2030 de Naciones Unidas establece una serie de objetivos y de metas planetarios o globales, también reconoce que esos retos globales, la mejor forma que tenemos en los distintos territorios para contribuir a su consecución es contextualizándolos, adaptándolos a las particularidades de nuestro territorio. Y en ese proceso de localización es en el que hemos estado inmersos durante el último año y medio, 2 años, un proceso al que llegamos tarde, puesto que el cronómetro se puso en marcha el 1 de enero del año 2016, pero que, siendo cierto que llegamos tarde, a mí sí me gustaría poner en valor un aspecto que creo que es importante, y después subrayaré por qué, que es que ya en el año 2018 el Parlamento Regional, el Parlamento de Canarias, pues ya había hecho un esfuerzo por tratar de aterrizar esas metas a la realidad del archipiélago. Trabajó en un documento que se llamó Estrategia Canaria para un Desarrollo Sostenible. La mesa del Parlamento es verdad que nunca llegó a aprobar, el Parlamento nunca llegó a aprobar ese documento. En su lugar se presentó una guía con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una guía que hemos seguido a pie juntillas para tratar de desarrollar ese proceso de localización a nivel regional, a nivel autonómico. Es verdad que la crisis de la COVID pues, ha ralentizado el ritmo de trabajo que inicialmente teníamos previsto. Las urgencias del momento pues, reclamaron esfuerzos, recursos y tiempo, pero no hemos cejado en el empeño de seguir avanzando en esa hoja de ruta compartida ante el convencimiento de que tras la crisis de la COVID todavía tiene más sentido, ¿no? Es decir, esta Agenda 2030 y su traducción en Canarias, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, hemos pretendido, y así ha sido, que, por ejemplo, sirva para moldear el plan de reactivación tras la crisis del COVID. Un plan de reactivación que teníamos claro que no podía ser o estar enfocado solo a aliviar, sino también enfocado a mejorar, ¿no? Y esa mejora tiene que venir sobre los principios de la sostenibilidad y la resiliencia para tratar, como decía al principio, de superar, digamos que nuestras debilidades estructurales y también poner en valor nuestras fortalezas y aprovechar pues, las oportunidades que nos brindan tendencias como puede ser la transformación ecológica, la transición demográfica o la digitalización, solo por señalar algunos ejemplos, ¿no? Es verdad que es un proceso complejo, que requiere una visión de largo plazo, no de corto plazo, y además un ejercicio de planificación estratégica, una planificación estratégica al servicio del desarrollo sostenible. Y ahí evidentemente el empeño ha sido en todo momento que esto no puede concebirse, ni siquiera se puede tener dudas de que esto sea una agenda del gobierno. Teníamos muy claro, y la verdad es que este ha sido un elemento que han compartido las 3 personas que me han precedido en el turno de palabra, hablaría del enfoque comunitario, la participación. Si no, no hay apropiación de los objetivos. Por lo tanto, esto no puede ser una agenda política, así lo dice la propia Naciones Unidas. Esto tiene que ser un proceso de coliderazgo, de participación, porque si no, no podríamos superar retos de la planificación estratégica a 10 años vista en el caso de Canarias, como podría ser la intertemporalidad. Es decir, los ciclos electorales tienen la duración que tienen, por lo tanto, si no hay un proceso de participación profundo que implique a todos los actores territoriales, será muy difícil que, solo por poner un ejemplo, con los cambios de gobierno pues se siga manteniendo la misma brújula, la misma hoja de ruta. Ese es el objetivo, construir una hoja de ruta compartida, ¿no? En ese proceso, como decía, hemos estado desde finales del año 2019, partíamos del documento del Parlamento de Canarias. Ese proceso lo hemos articulado en coordinación con el Gobierno de España. Nosotros llegábamos tarde, pero también el Gobierno de España llegaba tarde. Ellos han aprobado, el Gobierno de España recientemente, el 8 de junio de 2021, ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Todas las comunidades autónomas hemos tenido posibilidades de participar en ese proceso, con lo cual, por un lado, hemos podido hacer aportaciones desde el archipiélago canario, puesto que la perspectiva insular archipelágica siempre enriquece este proceso. Hay aspectos que a veces son difíciles de tener en cuenta a nivel nacional, pero por otro lado, puesto que nosotros estábamos diseñando nuestra hoja de ruta, nuestra Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, pues también hemos podido ver qué se estaba haciendo a nivel nacional para tratar de mantener esa coordinación interinstitucional o esa coordinación vertical. En el mismo sentido, hemos estado colaborando con los cabildos y con los ayuntamientos y la CECAM en el proceso de localización a nivel insular y municipal de la Agenda 2030,
Y de hecho, recientemente, bueno, aparte de que habíamos constituido un grupo de trabajo para esa coordinación, que pretendemos formalizar una vez y esté aprobada la agenda para que siga funcionando, hemos presentado recientemente una guía práctica para facilitar, sobre todo a las corporaciones locales, pues que quizás tengan menos recursos, pues cómo localizar a nivel insular, a nivel municipal, pues esa Agenda 2030 de Naciones Unidas. Al final, la Agenda Canaria, que como digo, esperamos aprobar de manera inminente, dentro de poco, este año sin duda, pues estar, digamos que articulada en torno a 5 dimensiones básicas, ¿no? Las 3 primeras que aparecen aquí digamos en horizontal, pues son las 3 dimensiones básicas del desarrollo sostenible. Son dimensiones, por tanto, finalistas, interconectadas, por más que hayamos articulado la agenda en torno a 5 dimensiones, no son compartimentos estancos. Ese principio de la integralidad es fundamental y yo creo que ha quedado bastante plasmado en muy buenos ejemplos que nos han puesto de Galápagos, de la Mancomunidad del Sureste o de también de la Isla del Hierro, ¿no? El carácter integral, hay que tener siempre esa visión sistémica. Después tenemos otras 2 dimensiones que nosotros la hemos realmente aglutinado en una, 2 dimensiones de la Agenda 2030, la de paz, justicia e instituciones sólidas y la de partenariado o partnerships, que nosotros hemos aglutinado bajo la rúbrica, sería nuestra 4ª dimensión, de gobernanza pública o de buen gobierno. Ahí aparece a nivel vertical porque sería un gran facilitador, un transversal, si manejamos bien el tema del buen gobierno, o un obstaculizador, un freno insalvable que realmente no logramos hacer cambios en materia de gobernanza, de instituciones, de administración pública. La novedad en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible estaría en la base de esta infografía, es algo novedoso, sería la 6ª P de la Agenda Canaria, la de Patrimonio Cultural y Cultura, porque entendemos que si Naciones Unidas invita a todos los territorios a contextualizar sus objetivos y metas globales, planetarios, es muy difícil contextualizarlo si no tenemos en cuenta la cultura y la identidad cultural. Y aquí el tema insular cobra una especial relevancia, al menos esa es la visión de muchos de los que hemos participado en este proceso, puesto que la insularidad como hecho geográfico marca mucho la identidad, el hecho identitario, ¿no? De cómo nos concebimos como sociedad y cómo vemos el mundo y por lo tanto cómo planteamos nuestras soluciones ante los retos que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, hemos planteado la necesidad de incluir la educación en ese proceso de contextualización de la Agenda 2030 en Canarias, que sería una de nuestras dimensiones, ¿no? De tal manera que pasamos de un modelo de 5 P, que es el de la Agenda de 2030 de Naciones Unidas, a otro de 6 P, ¿no? Que nuestra 6ª P sería, como digo, la de Patrimonio Cultural y Cultura. Dentro de cada una de esas dimensiones, y siguiendo el ejemplo de lo que se hizo a nivel nacional, hemos identificado una serie de retos estructurales o desafíos, los hemos llamado retos región, y asociado a cada reto región un amplio marco de actuación política, por decirlo de alguna manera, no son políticas específicas, sino un gran marco de actuación, ¿no? Que vaya un poco encauzando hacia donde tenemos que dirigir todos los agentes territoriales nuestras acciones, cada uno desde su ámbito competencial. Y dentro de cada política aceleradora, una serie de prioridades de actuación, que sin llegar a ser tampoco políticas específicas, ya van determinando un poco lo que habría que hacer. A partir de ahí, como digo, como esto es una hoja de ruta compartida, la idea es que todos los agentes territoriales, tanto públicos como privados, veamos desde nuestros respectivos ámbitos de actuación cómo podemos contribuir a la consecución del desarrollo sostenible de esas prioridades de actuación. Simplemente les he traído esto a modo de ejemplo, insisto, porque la agenda está a punto de ser aprobada, y no me quiero pasar tampoco de los 15 minutos que nos ha asignado Roque, el moderador. Pero bueno, dentro de la primera dimensión, que es la dimensión de sostenibilidad social o de personas, pues hemos identificado 3 grandes retos estructurales a los que hemos asociado, como decía antes, una prioridad aceleradora a cada reto, y dentro de cada política aceleradora, dentro de cada política aceleradora, una serie de prioridades de actuación, ¿no? Lo que sí quería comentar es que a pesar de que hemos dividido, estructurado la agenda por dimensiones, no perdemos el carácter integral de los retos que afrontamos. Nosotros somos conscientes, por ejemplo, y solo pondré el ejemplo en este caso, que conseguir un desarrollo inclusivo, apostar por la sostenibilidad social, no tiene que ser ver solo con los ODS 1, 2, 3, 4, 5 y quizás el 10, es decir, con cuestiones que tienen que ver con servicios públicos esenciales, como puede ser la educación o la sanidad, como grandes moduladores y determinantes de la igualdad de oportunidades, o con temas redistributivos. Sabemos que también tiene que ver con temas predistributivos, es decir, cómo se distribuye la renta directamente en el mercado, pero también con el propio modelo de crecimiento económico. Esa visión integral
hemos tratado de plasmarla en el documento a pesar de que está distribuida por dimensión. Aquí estamos más centrados en aspectos que tienen que ver más con los ODS 1 a 5, tal y como lo señala Naciones Unidas, pero no perdamos de vista que esto tiene que ver con el propio modelo económico, por ejemplo, o con las oportunidades que nos puede facilitar la transición ecológica. Esto no lo perdemos de vista. Otra dimensión, hecha esta aclaración, para que no parezca que son compartimentos estancos, otra aclaración es la dimensión planeta o de sostenibilidad ambiental. Hemos identificado un gran reto región que tiene que ver con la emergencia ambiental. Está claro que el cambio climático es uno de los grandes retos planetarios, por no decir que el número uno, pero hay muchos más retos medioambientales. Aquí hablamos de la transición, ¿no? El tema de la lucha contra el cambio climático, por supuesto el binomio energía y agua, que creo que ha quedado bastante plasmado con los dos ejemplos que nos han precedido. Después el tema de la economía circular, no hay desarrollo sostenible si no hay economía circular, y por supuesto el tema de la biodiversidad, los recursos naturales y la gestión integrada del territorio. Después tenemos una dimensión puramente económica, la de sostenibilidad económica o prosperidad, donde tenemos 3 retos región, 3 políticas aceleradoras y un buen número de prioridades de actuación. Aquí el mensaje es claro. El crecimiento económico no necesariamente está reñido con la sostenibilidad, con el desarrollo sostenible en su triple dimensión. No es una cuestión de todas maneras el crecimiento solo de tasa o de ritmo, sino también de sentido. Y ese es uno de los grandes mensajes que nos da la Agenda 2030 y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. No podemos seguir planteando una agenda económica separada de la agenda social y de la agenda ambiental. Hay que integrarla y ese es el gran reto. Y el gran facilitador, el gran articulador, el eje vertebrador, que es el tema del buen gobierno, la gobernanza pública, donde empezamos haciendo una referencia al marco institucional, entendiendo las instituciones como el conjunto de reglas y normas que regulan nuestro comportamiento en sociedad. En este sentido, desde la perspectiva insular, en concreto de Canarias dentro del territorio español y europeo, no perdamos de vista el marco constitucional a las comunidades autónomas nos ha ido confiriendo cada vez un mayor margen de actuación. Por lo tanto, gran parte de nuestro destino está en nuestras manos, el desarrollo es endógeno, no solo exógeno, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos un tratamiento diferenciado dentro de la Unión Europea, por lo tanto nuestro Estatuto de Autonomía y el REF, el régimen económico y fiscal, son 2 elementos claves que tienen que ponerse a disposición del impulso del desarrollo sostenible. Después tenemos principios como el del gobierno abierto o de la gestión basada en el dato, que son cuestiones pues, que donde estamos tratando de impulsar, debemos de impulsar de forma colectiva a nivel de administraciones públicas, y la eterna tarea de la modernización o transformación de la administración pública, tan solo por señalar algunos ejemplos, porque se trata de un reto o de una política aceleradora que tiene un total de 12 áreas de actuación. Y termino señalando pues esa dimensión, digamos que sería el gran valor añadido de la Agenda Canaria en comparación con otras agendas regionales, que es la dimensión cultural, ¿no? Donde hemos tratado de darle un papel protagonista a la cultura y a las identidades culturales en todo el proceso de contextualización y promoción del desarrollo sostenible en las Islas Canarias. Cada prioridad de actuación, y voy terminando, cada prioridad de actuación, pues a su vez cuenta con una serie de metas canarias e indicadores y valores objetivos asociados. Las metas canarias no son más que la traducción de las 169 metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en clave canaria. Este trabajo de contextualización de las metas parte del documento del Parlamento de Canarias, después se abrieron 13 sesiones de trabajo participativas con todos los agentes territoriales de Canarias, un proceso participativo que nos valió una mención especial por parte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas el pasado mes de junio, y todo ese trabajo, todas esas aportaciones de la ciudadanía fueron trasladadas a 2 equipos multidisciplinares de las 2 universidades públicas canarias para que intentaran recoger tanto aportaciones del Parlamento como de la ciudadanía y trasladarnos una propuesta de metas canarias validada, al menos desde el punto de vista técnico, y con indicadores y con valores objetivos a alcanzar en los años 2025-2030 para saber si nos estamos acercando o no a, digamos, esos retos. Para concluir, no me va a dar tiempo de hablar del modelo de gobernanza, porque si no me paso el tiempo establecido, pero sí es al menos subrayar cuál es la aspiración de este documento que estamos a punto de presentar. Y es que sea una hoja de ruta compartida, una herramienta que nos permita a todos los agentes que operamos en Canarias, sean cabildos, sean ayuntamientos, sean empresas, ciudadanía en general, tercer sector, universidades, puesto que todos y todas hemos podido participar en su configuración, pues que tomemos esta hoja de ruta compartida para moldear, para diseñar nuestros respectivos planes de acción en pro del desarrollo sostenible.
que hablemos un mismo lenguaje, que nos marquemos metas más o menos compartidas, cada uno contextualizadas evidentemente a su realidad, y a partir de ahí pues tratar de forma coordinada y consensuada aspirar a impulsar el desarrollo sostenible para y desde Canarias. Y yo de esta manera, Roque, pues doy por concluida esta presentación. Pues nada, muchísimas gracias, David. Muy interesante. Bueno, no sé si creo que hay alguna pregunta por alguna persona que nos está viendo. Yo en principio tengo, pues voy a mirarlo. Tengo una primera pregunta de Álvaro Martínez que dice: agradecería conocer si hay previsiones de plazo, años, para asegurar y disponer en la Isla del Hierro, pero también en cada una de las Islas Canarias, un sistema de generación de energía renovable que garantice el 100% de las necesidades de electricidad de las islas. No sé quién de ustedes quiere contestar a esto. Quizá Rafael Sánchez el mejor puede hacerlo, no lo sé. Mira, a ver, como quiera. ¿Cuál? Bueno, yo si quiere contesto, pero estoy seguro que bueno, y David, por supuesto, también. Todos pueden contestar a esta pregunta, ¿no? Simplemente decir que recursos hay, en la mayor parte de las islas hay suficientes recursos renovables para atender el 100% de las necesidades, pero tecnológicamente es complicado todavía, ¿no? Yo diría que no debemos perder el norte de avanzar hacia ese modelo de 100% renovable, pero seamos conscientes. Nosotros, por ejemplo, les voy a decir, en la Mancomunidad Sureste tuvimos un momento que, como el desarrollo de las energías renovables no evolucionaba, pues dijimos, bueno, pues vamos a meternos nosotros directamente y nos aislamos del sistema. Evidentemente se podía hacer en un sistema como el nuestro. Honestamente se puede hacer porque tienes un sistema de depuración que te permite las fluctuaciones que quieras y un sistema de desalación que ya hay desaladoras aisladas, hay unas cuantas pequeñitas, por supuesto, ya hay unas cuantas realizadas y se puede aplicar esto, ¿no? Pero evidentemente los costes que llevaba yo aparejado, entre otros, almacenamiento con batería, almacenamiento de gas, de biogás en este caso, y todas estas cosas, nos llevaba a que el precio se nos disparase. Y evidentemente somos una administración pública que tenemos que ofrecer unos servicios a ciudadanos a unos precios razonables, no a unos precios de capricho, sino a unos precios razonables. Y bueno, evidentemente, como digo, y digo bien, sí se puede llegar, pero la tecnología todavía, para llegar a ese 100%, es cara, pero honestamente sí se puede, se podrá hacer en su momento. A mí se me ocurren ideas, hay bastantes propuestas, pero entre otras, por ejemplo, el almacenamiento con hidrógeno, que parece que Europa está apostando muchísimo por ello, las baterías que parece que van evolucionando hacia unos costes bastante aceptables, independientemente de que tiene un coste medioambiental que también habría que analizar. Pero bueno, sí existe esa posibilidad de que Canarias algún día pudiese ser 100% renovable. Javier, por favor. Tenía el micrófono separado. Hombre, yo creo que para encontrar esa solución que seamos 100% renovable cada isla, pues lo que hay que hacer es no pensar tampoco linealmente. Es decir, tenemos que utilizar una parte que es eólica, una parte que es fotovoltaica, una parte que es biomasa, un vector de, digamos, de almacenamiento que a largo plazo, por ejemplo, puede ser hidráulico, pero también puede ser el hidrógeno a largo plazo, a corto plazo son las baterías. Es decir, tenemos siempre la tentación de resolver un problema complejo con un solo tiro, ¿no? Que es lo que estamos habituados, ¿no? Pero evidentemente, pues nosotros hemos realizado trabajos de propuestas. Por ejemplo, me acuerdo en la época en que estábamos con todo el tema aquel del petróleo, pues hacer una propuesta para toda la isla de Lanzarote 100% renovable. Y bueno, aquí en El Hierro pues también se está trabajando en ese objetivo, ¿no? Aunque hasta ahora tenemos la fuente de eólica prácticamente toda, pues también cada ciudadano, muchas empresas agrarias están instalando instalaciones fotovoltaicas y el objetivo es diversificar las fuentes de producción energética fotovoltaica para cuando no hay viento,
e ir implementando todo eso. Es decir, yo creo que hay multitud de soluciones, como decía ahí, no tenemos problemas suficientes para todas las soluciones que tenemos disponibles. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y coordinarnos, evidentemente. El diálogo y la colaboración es esencial para avanzar en esa línea. ¿Quién más quiere responder a esta pregunta? Bueno, tenemos otra pregunta también de Francisco García que dice si han considerado la generación de hidrógeno renovable en Canarias en el desarrollo sostenible. Así que a ver quién se brinda a contestarle a este señor. Si quieres, Roque, simplemente, bueno, yo estoy en un área del gobierno un tanto transversal, entonces, bueno, suena un poco de todo, pero no domino ningún tema, ¿no? Ese es mi sino en los últimos años. Pero sí es verdad que ya en la hoja de ruta del gobierno y en concreto dentro de la Consejería de Transición Ecológica, esa idea estaba. Yo creo que no es de extrañar que al calor de los fondos Next Generation, como saben, yo creo que ahí vamos a tener una inyección financiera, bueno, creo, ¿no? Vamos a tener una inyección financiera histórica, que si la utilizamos bien, y ese condicionante es muy importante, si lo utilizamos bien, quizás podamos acelerar un par de años ese proceso de transición necesariamente, como decía Rafael Sánchez, largo, hay que tener paciencia, hay que diseñarlo bien, hay que pensarlo bien, pero creo que en esa transición hacia el hidrógeno verde, pues se podrían quizás añadir, aun teniendo en cuenta que es una tecnología que tiene que madurar, valga la redundancia, está todavía verde, pues se podrían acelerar un poco ¿no? esa transición, ¿no? Pero bueno, las personas que me precedieron en la palabra, incluso el propio Roque, me podrán desmentir, porque yo en estos temas ya me pierdo un poco. A día de hoy las necesidades energéticas que requiere la producción de hidrógeno verde, pues siguen siendo un pequeño problema, ¿no? Pero yo creo que hay una apuesta decidida y que probablemente sea una energía que quizás el proceso de maduración se vea acelerado en los próximos años a raíz de la estrategia del conjunto de Europa en esta materia, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que va a ser una apuesta decidida. Sí, Javier. Sí, es importante, por ejemplo, reseñar que hay un catamarán, digamos, que lleva ya varios años navegando, que utiliza una parte que es fotovoltaica y otra parte que es un kite, ¿no? Una vela a 400 metros de altura, pues para la generación de energía, ¿no? Y ese catamarán creo que se llama Ocean Race, si acaso lo buscaré porque lo tengo digamos, con contactos con la gente que lo maneja, ¿no? Y entonces ellos nos han explicado que tenían un sistema de baterías que le había costado 2 millones de euros y les permitía una autonomía de 2 días de viaje. Y sin embargo pusieron un sistema de hidrógeno verde producido a partir de fuentes renovables con agua desalada del mar, y ese sistema de hidrógeno, en vez de los 4 millones, le costó medio millón y en vez de 2 días le daba 6 días de autonomía. Es decir, y eso está funcionando, ese barco está funcionando. Ha dado ya la vuelta al mundo en una ocasión y sigue un poco en esa línea. Entonces yo creo que el hidrógeno es un vector muy interesante de cara al futuro. ¿Alguna otra intervención? Sí, Rafael. Sí, yo solamente decir que afortunadamente en Canarias sí se han hecho ya experiencias en esta materia. El ITER, el Instituto Tecnológico de Canarias, y nosotros hemos estado también de socios en proyectos de obtención de hidrógeno de agua además, es decir, a través de energías renovables, es decir, producción de hidrógeno y el hidrógeno como vector de almacenamiento, incluso vehículos alimentados por hidrógeno. Pero yo creo que los deberes hay que empezar hay que marcar una pauta, ¿no? La primera, y yo creo que se está haciendo, hay algún proyecto realizado y no nombramos ahora al autor, establece de cuánto se puede penetrar en la red que existe ahora mismo. Es decir, con lo que tenemos en estos momentos, ¿qué se puede hacer para intentar penetrar la máxima cantidad de energía renovable? Ese es el primer paso. Meter muchísimas energías renovables con el sistema que tenemos actualmente. Y luego, ¿cómo cambiamos ese sistema para que se incremente la cantidad de energías renovables? Y en eso tiene mucho que ver los sistemas de producción de energías fósiles, que son enemigos totales. Es decir, la planificación que se ha realizado en Canarias ha sido una planificación de espalda a las renovables totalmente.
Entonces, ese sería el primer paso. Hay un segundo paso que es, para que el sistema sea más estable, es la unión de todas las islas. Ahí no hay que reparar en gastos, por decirlo de alguna manera. Mientras no tengamos todas las islas unidas, las posibilidades de llegar a un 100% renovable es más difícil. Y luego, una vez que tengamos todo esto, pues empezar a avanzar en sistemas de almacenamiento y sistemas que contribuyan a dar más estabilidad al sistema. Ya hablaba Javier, lo decías muy bien, lo del tema de la biomasa, el biogás, etcétera. Hay bastante energías endógenas que también podemos aprovechar y que nos valen, digamos, para hacer que ese sistema sea más estable. Y luego también asumir, por último, asumir, que es lo que más nos va a costar, es que en esos procesos vamos a tener nuestros problemas, nuestros pequeños problemas. Yo siempre lo digo, ¿qué diferencia a la mancomunidad del sureste de otras mancomunidades o de otras administraciones? Que somos unos locos, que nos atrevemos. Compramos un coche eléctrico, el primer coche eléctrico dejaba a los alcaldes en el camino. Es decir, tienes que ir avanzando, es decir, paga las novatadas. Y esas novatadas hay que pagarlas, hay que pagarlas. Hay que desalar agua y decir, señores, nos hemos quedado hoy sin agua porque resulta que el sistema de estabilidad, de estabilización o de penetración de la energía renovable, pues no ha ido tan bien como queríamos. Sí, tenemos que empezar a asumir que sin errores no se avanza, no se avanza. Ya hemos visto algunos proyectos en Canarias que si lo hubiese hecho el MIT sería maravilloso. Como lo hemos hecho en Canarias, somos unos fracasados. Somos unas personas que no sabemos hacer las cosas. Yo creo que eso también es importante. Y cuando hablo de Canarias, quizás estamos hablando a nivel del mundo, ¿no? Tenemos que aceptar nuestros errores para avanzar. ¿O es que creen que el dron era algo tan magnífico que solo lo podían descubrir los americanos en el MIT? Cuando el dron sabemos que podía haberlo hecho cualquier persona en cualquier parte del mundo porque no es tan complicado desde el punto de vista tecnológico. Esto es lo que debemos hacer. Biogás, a pequeña escala, producción de energía renovable, sistemas de almacenamiento, etc. Y yo creo que no sigo más porque si no me quedo con toda la yala para mí solo, ¿no? Muchas gracias, ¿no? No tenemos más preguntas. Yo haría una reflexión matemática, ¿no? La solución del problema energético es una solución de lo integral. Es una suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños, ¿no? Así que cuando entendamos eso, creo que tendremos más próxima a la solución. Bueno, por última cosa, me gustaría a ustedes ofrecer la oportunidad de que cada uno comentara lo que han dicho los demás, si se les ocurre algo. Así que les doy la palabra a ustedes para que comenten lo que hicieron, lo que los demás dijeron, lo que les sugirieron, o lo que ustedes quieran, para hacer la sesión. Venga. Bueno, yo como soy de Galápagos, Venga, sí, Vanessa, observo lo que Canarias, me parece magnífico lo que están haciendo y voy a hablar aquí para ver si es que podemos replicar algunas de las cosas que ustedes hacen, sobre todo lo que se habló de la ganadería y de los biodigestores. Es algo que yo muchos años ya vengo insistiendo y que todavía no lo veo hecho, entonces realmente son ideas excelentes que se pueden aplicar en todas las islas. Entonces, ese es lo que quería compartirles. Muy bien, gracias, Vanessa. A ver, ¿alguien más anima? Sí, yo quisiera un poco compartir con todos, ¿no? Una idea que, por una parte, uno dice, oye, pues mira, si somos los dueños de la energía, los dueños de nuestros alimentos, los dueños del agua, todo eso es esencial para crear oportunidades para la gente, porque así es como luchamos contra la pobreza, cómo creamos un desarrollo social, cómo la gente no se enferma, cómo no necesitamos tanto gasto sanitario, todo al final va aliado. Cómo no hay tantos problemas de drogas, problemas de inseguridad, etc. Pero yo creo que hay un factor que muchas veces nos olvidamos y es que estamos en una sociedad donde el mensaje que se nos da es de individualismo. Es decir, uno pone la publicidad y tengo que tener el coche mejor, tengo que estar por encima del otro, tengo que salvarme yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si seguimos partiendo de la idea de que los ciudadanos, la ciudadanía, cada uno está solo y cada persona pues tiene su propia guerra, nunca vamos a llegar a nada, porque nosotros tenemos, por ejemplo, aquí uno de los proyectos que es la Escuela de Ganadería Ecológica, donde cada año lo hacemos con el Servicio Canario de Empleo, ya llevamos 4 años,
Nuestros alumnos son gente que tiene dificultades de inserción, parados de larga duración, y cuando trabajamos con ellos, el principal problema que encontramos es que creen que no pueden. Es decir, ellos le das todas las herramientas, estamos un año entero ordeñando, plantando, cosechando, haciendo queso, tenemos colmenas, hacemos de todo, van aprendiendo, pero la lucha de todo ese año es convencerles de que ellos sí pueden, porque son personas igual que yo, igual que cualquiera, ¿no? Entonces, yo creo que ese desarrollo personal, esa motivación personal y ese cambio de mensaje que deberíamos darlo también desde la propia publicidad, como sociedad, pues tiene que también cambiar, porque si eso no cambia, pues cada uno pues seguimos haciendo en privado nuestra guerrita por nuestra cuenta, ¿no? Y entonces para conseguir la sostenibilidad tenemos también que empezar por crear un cambio de identidad, ¿no? Y eso yo creo que es un mensaje importante de cara al punto de vista económico, ecológico y de todo. Muy bien, Javier. No sé si alguna otra intervención más. Bueno, yo simplemente comenzaba agradeciendo a la organización y a Roque que me hubiesen invitado a participar. Ahora me siento agradecido por haber, bueno, a Vanessa, a Javier y a Rafael, pues por ser inspiradores, ¿no? Vanessa hablaba de amar, que a veces es un concepto que quizás nos suena un poco cursi, yo creo que no, que está muy bien traído ese concepto. Si realmente no amamos lo que hacemos y lo que vivimos, en donde vivimos, si no soñamos, no somos capaces de vertebrar grandes planes de acción que transformen la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, comparto plenamente lo que dice Vanessa. Creo que además con sus ejemplos, Vanessa, Javier, Rafael y todos los equipos que están detrás de ellos, pues yo creo que hacen buena la reflexión de nuestro filósofo español Ortega y Gasset, cuando hablaba de la ejemplaridad y la docilidad, ¿no? Necesitamos personas y organizaciones ejemplares, ¿no? Que hacen las cosas bien sin esperar que nadie se las aplauda y están siendo punta de lanza y por lo tanto su ejemplo va a generar huella y va a querer que muchos que venimos detrás, si somos dóciles, fíjense el concepto de docilidad que está despreciado y Ortega y Gasset lo utilizado de otra manera, personas que son capaces de reconocer que otras son ejemplares y tratan de emularlas, ¿no? Entonces yo creo que ustedes, con los ejemplos que han hecho, empezando desde lo local y con enfoque comunitario, han sido verdaderamente innovadores para transformar a mejor nuestras realidades. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Yo me llevo de haber participado hoy en este foro, pues me llevo muchas cosas y son las reflexiones que ustedes han compartido y las experiencias, porque están ya aterrizadas en el territorio, que se pueden hacer las cosas de manera diferente para ser sostenibles, resilientes y, como decía Javier, y encima económicamente rentables. Y ese es el concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: empleo decente, beneficios económicos, sostenibilidad ambiental, integración social, contar con las personas. Así que nada, yo simplemente agradecerle a la organización, pero insisto, también a los panelistas, pues haber compartido con nosotros esas experiencias tan enriquecedoras. No sé, Rafael, si tú quieres comentar algo también. Bueno, es un resumen muy básico. Ya decía antes de empezar este debate, en la entrada, pues ya le decía a Vanessa que Galápagos era las islas de mis sueños, ¿no? De mis sueños, ¿no? Que me podían encontrar ahí si me perdiese algún día, ¿no? Y es verdad, no lo digo por decirlo, ¿no? Y bueno, el hierro es el referente ahora mismo de todos nosotros, el referente en todos los sentidos. Las personas del hierro yo creo que están muy mentalizadas en esa materia y digamos, no tenemos nada que decirles a ellos porque ellos están para que aprendamos nosotros. Y del gobierno de Canarias espero que estos fondos que vienen ahora de Europa ayuden, porque lo que sí tengo claro es que están convencidísimos. Yo nunca he visto personas, equipos de gobierno en su conjunto, y no hablamos de ideología, sino de equipos de gobierno, tan definidos con una idea tan clara de conseguir que Canarias sea sostenible de verdad, ¿no? Y no para salir del paso. Es decir, desde el minuto 0 empezaron y no desde el minuto 89, cuando el partido se acababa, como estamos acostumbrados, que llevo 21 años en la Mancomunidad Sudeste, lo puedo decir así, y Roque, que ha estado, es la espalda donde yo me he apoyado muchas veces, lo puede afirmar.
Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Yo creo que este ciclo le llamamos, este primer jornada le llamamos Islas Sostenibles. Creo que, hombre, que modestamente, pero creo que algún ejemplo podemos dar quizás, ¿no? No solamente en el conjunto de las islas, Galápagos por un lado, las Canarias por otro, pero sí quería hacer una reflexión final. Si estas islas, en general, no es estas islas y otras son sostenibles, y esto lo ampliamos ahora al conjunto de nuestro planeta, pues puedo poner un ejemplo muy sencillo. Canarias somos 2.200.000 habitantes. 1.000 Canarias sostenibles es un continente africano absolutamente sostenible. Así que podemos ser, y a mí me gustaría hacerle un ejemplo, no solamente digo nosotros, sino más islas, de esa sostenibilidad universal, porque al fin de cuentas nuestro planeta es una isla también, ¿no? Así que yo le doy muchísimas gracias a ustedes por su participación y ahora solamente me queda pues, dar la palabra a José Manuel por si quiere cerrar la sesión. Yo estoy, bueno, primero sumamente agradecido a todos vosotros, especialmente a ti, Roque, por esta magnífica selección de ponentes, pero también a los ponentes, porque yo ayer participé en una sesión en la cual me pedían que moderara una mesa sobre la contribución de empresas a los ODS. Y yo dije que tenía una visión, pues que a veces tendíamos a ver soluciones parciales, soluciones aisladas, y soluciones donde nos guiaban los grandes eslóganes de que íbamos a luchar contra el cambio climático, contra la emergencia climática. Pero lo cierto es que nunca pasábamos de aquello que acuñó el Club de Roma allá por los años 80 en una conferencia en Toronto, de pensar globalmente y actuar localmente. Nunca veíamos realizaciones locales. Yo, por otro lado, tengo una sensación de juventud porque hace 20 y tantos años colaboré con el gobierno canario en un intento de transición hacia la sociedad de la información y me sorprendía que algunos de los técnicos del gobierno con los que yo hablaba, pues de pronto se iban a ver unos primeros aerogeneradores que estaban ustedes poniendo en las islas. Y a mí me sorprendía que ellos ya estaban en esa historia de las renovables cuando en España todavía no se hablaba de esto y seguíamos poniendo centrales de ciclo combinado. Pero lo cierto es que el trilema que siempre ha tenido el Club de Roma de construir un mundo que sea ecológicamente perdurable, económicamente viable y socialmente solidario, yo a veces he dicho que es tan difícil como el trilema de Rodrik sobre la globalización, que si recuerdan ustedes, dicen la globalización es posible manteniendo las soberanías nacionales, manteniendo los sistemas democráticos y manteniendo el tener polos de desarrollo y polos de influencia en todo el planeta, y él dice que es prácticamente imposible. De hecho, él está hablando ahora de cómo contribuir a la difusión de los bienes globales. Pero ustedes están diciendo cosas que son mucho más importantes, porque tienen ejemplos. Y a mí me ha encantado, o sea, me ha encantado su acercamiento a los problemas, y me ha encantado también, David, te lo tengo que decir, la agenda vuestra. Y cuando acabéis el documento, a mí me gustaría repartirlo dentro del capítulo español del Club de Roma, porque es un ejemplo de cómo he intentado integrar los objetivos de desarrollo sostenible y cómo le he dado esa visión holística y al mismo tiempo interconectada entre lo social, lo económico y lo ecológicamente perdurable. A mí me parece que es un ejemplo que tendréis que difundir, porque me temo que no hay muchas comunidades autónomas y no hay muchas sociedades que se lo estén planteando de esta manera. Hacemos grandes jornadas sobre ODS, pero no hay unas visiones integradas desde la base y con participación, con discusión y con un pensamiento estratégico a medio y a largo plazo. Y tampoco te dé vergüenza usar la palabra amar, ni acudir a la docilidad que decía Rafael, porque hay un libro que yo lo cité un día y Antonio Martinón, un compañero vuestro, pues ya lo ha encontrado, pero creo que no ha llegado a la última página. Es un libro de Aurelio Peccei de 1976 y el libro acaba de esta manera. Dice, quiero concluir con una palabra que raramente he usado en estas páginas, la palabra amor. He tenido la fortuna de vivir como hombre libre, incluso cuando me encontraba en prisión, y moriré como hombre libre. Pero esta fortuna tendría muy poco sentido si no me sintiera solidario con los demás seres humanos, ligado a ellos por sentimientos de amor fraterno.
De hecho, son las personas quienes cuentan, más que la acción y las ideas, puesto que tampoco estas últimas tienen valor más que en virtud de la gente a quienes inspira. Y lo que cuenta verdaderamente en cada uno de nosotros son los vínculos de amor, los cuales pueden hacer de una vida no un episodio, sino la parte de un todo que continúa. O sea, que no te avergüence usarlas, y sobre todo en el ambiente del Club de Roma. Yo quisiera daros las gracias, quiero que nos mandéis documentos, seguramente os involucraremos en alguna otra sesión, para que sobre todo a los peninsulares nos expliquéis que hay modelos de trabajar de esta manera integrada como estáis trabajando vosotros. Y tendremos que ir a Galápagos, Vanessa, porque con lo que has contado, yo creo que el saber que además estáis intentando evitar que os lleguen plásticos, bueno, pues por lo menos permitir que lleguemos a algunos pesados como nosotros a veros y a deciros que sois unas islas maravillosas. Quizá a lo mejor casi tan maravillosas como estas islas que están viviendo el drama de la Cumbre Vieja, pero que sin embargo a mí, Roque, el otro día en una conversación contigo y con otros compañeros del Grupo Canario, me estáis dando la esperanza de que desde esa cultura de las islas, desde esa cultura, de esa identidad que David ha metido como una identidad cultural básica, esa idea de resiliencia y esa idea de resistencia y esa idea de aprovechar incluso las desgracias de las coladas de lava, os pueden sacar adelante y volver a tener la virtud de hacer unas islas tan maravillosas como las que tenéis. Así que tendré que ir a Canarias pronto. Ustedes tendrá que acabar esto del COVID, porque hace mucho que no voy. Pero muchísimas gracias y de verdad mandadnos papeles y documentos. Esta sesión se va a colgar en la página web del capítulo, pero incluso si queréis organizar cosas, y eso se lo hemos dicho a Roque y a los demás compañeros del Grupo Canario, estamos muy dispuestos porque además las ventajas que tiene el Zoom nos impide darnos abrazos, pero nos permite que a lo mejor los vean en otras zonas de nuestro territorio y sea positivo para todos el intercambiar experiencias y sobre todo el intercambiar el entusiasmo que tenéis. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas tardes. Vale. Buenas tardes.